Muy buenos días, estimados amigos, estimados contribuyentes, contadores públicos y abogados. Los saludo con mucho gusto. Hoy es día miércoles 27 de noviembre del año 2024. Soy Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y en este video vamos a hablar acerca de que la usurpación de profesiones es un delito que puede ser denunciado por cualquier persona y no necesariamente por las víctimas. Este video lo publico porque recientemente he escuchado a Mr. Doctor, que enfrenta una restricción en su libertad de expresión, denunciado por una persona que se ostenta como grafóloga y que, según esta grafóloga, escribiendo de tal manera se pueden curar infinidad de enfermedades, etcétera, ¿verdad? Escuché a Mr. Doctor decir que él no podía denunciar por usurpación de profesiones médicas a esta grafóloga porque, según Mr. Doctor, solamente pueden denunciar ese delito las víctimas. Y en este video vamos a informar a todos a ustedes y también a Mr. Doctor de que no es cierto eso. El delito de usurpación de profesiones no es un delito que se persiga por querella, es un delito que se persigue de oficio, que cualquier persona puede denunciar el delito de usurpación de profesiones, aunque no sea la víctima, lo que demostraremos plenamente conforme a estricto derecho en este video. Yo les suplico, estimados amigos, que si el video les resulta de interés, le den like y lo difundan y lo compartan con sus conocidos, con sus contactos, para que esta información llegue a muchos mexicanos y entre todos nos cuidemos de aquellos deshonestos que, usurpando una profesión, abusan de nosotros y le causan muchísimo daño a muchísimas personas. Imaginemos nada más alguien que usurpa la profesión de médico, pone en peligro la vida de sus pacientes. Alguien que usurpa la profesión de abogado, por ejemplo, de abogado fiscalista, que usurpa el grado académico de doctor en fiscal. Imagínense nada más el daño que puede causar a los contribuyentes al inducirlo a incurrir en prácticas ilícitas, probablemente delictivas, provocándoles que a futuro pierdan su patrimonio, negocios, dinero y libertad. Imaginemos a alguien que usurpa la profesión de arquitecto o de ingeniero civil y que realiza construcciones defectuosas que el día de mañana se vienen abajo, no únicamente ocasionando pérdidas económicas al propietario de la obra, sino incluso probablemente también provocando la muerte de algunas personas. Recuerdo el caso reciente de una casa que estaban rifando una universidad, ¿verdad? Y que de pronto en las lluvias se inundó totalmente, todavía ni se rifaba la casa y ya había quedado totalmente dañada porque el pésimo profesionista que construyó esa edificación pues no lo hizo con el esmero y con el conocimiento adecuados, y entonces esa casa todavía ni se rifaba, todavía ni era ocupada y sin embargo ya estaba severamente dañada por una inundación tremenda. ¿Sí está claro? Entonces la usurpación de profesiones nos puede lastimar a cualquiera, y es importante que todos conozcamos que usurpar una profesión no es algo gracioso, no es algo irrelevante, no es algo intrascendente, sino es algo verdaderamente delicado, verdaderamente grave, ¿verdad? Porque este delito pretende proteger a toda la sociedad exactamente de esos bandidos que, usurpando una profesión que no tienen, dañan y lastiman y abusan a la sociedad, además enriqueciéndose ilícitamente. Bien, estimados amigos, entonces, por favor, amigos, mucho me ayudarán si le dan like a este video y si además lo comparten
lo comparten en todas sus redes sociales, con todos sus contactos, con todos sus conocidos, para que esta información llegue a la mayoría de mexicanos y todos estemos alertas para que no nos sorprendan personas deshonestas que usurpan una profesión. Evitemos que nosotros o nuestros familiares sean atendidos por un médico que no es médico, que está usurpando la profesión. Evitemos que atiendan nuestros asuntos legales personas que no tienen la profesión de abogado, personas deshonestas que más que ayudarnos nos van a perjudicar. Evitemos que supuestos asesores fiscales que no tienen el título profesional o los grados profesionales que ostentan nos malaconsejen y por sus malas asesorías delictivas el día de mañana enfrentemos la pérdida de nuestro patrimonio, negocios, dinero y libertad. Bien, estimados amigos, pues sin mayor preámbulo entramos en materia. Entonces, el delito de usurpación de profesiones puede ser denunciado por cualquier persona. Es falso que solamente puedan denunciar este delito las víctimas del usurpador. Bien, para eso vamos nosotros a apoyarnos en primer lugar en la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, que tiene aplicación en toda la República en asuntos del orden federal. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1945 y entró en vigor al día siguiente. Todo lo que vamos a decir a continuación pues tiene que ver con esta ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México, aplicable en toda la República en asuntos del orden federal. Bien, el artículo primero nos dice que título profesional es el documento expedido por instituciones del Estado o descentralizadas y por instituciones particulares que tenga reconocimiento de validez oficial de estudios a favor de la persona que haya concluido los estudios correspondientes o haya demostrado tener los conocimientos necesarios de conformidad con esta ley y otras disposiciones aplicables. Eso es un título profesional. El artículo 3 nos dice que toda persona a quien legalmente se le haya expedido título profesional o grado académico de maestro o de doctor podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente previo registro de dicho título o grado. Aquí queda claro que el título o grado no nos permiten legalmente ejercer una profesión. Para que alguien que tiene título o grado académico pueda ejercer esa profesión o ese grado académico, es menester que primero obtenga su cédula de ejercicio con efectos de patente. Es la cédula profesional la que nos permite ejercer en territorio nacional una profesión. Si solamente tengo título, no puedo ejercer la profesión porque me falta la cédula, que es exactamente la patente que me permite ejercer la profesión en territorio nacional. Por eso, por ejemplo, nos decimos licenciados en Derecho. Licenciados en Derecho, esto es, que tenemos licencia, permiso, cédula para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, ¿sí? Licenciado en Derecho no es nada más una palabra licenciado que se le ocurrió a alguien, no. Licenciado es el que tiene licencia, el que tiene cédula, el que tiene autorización legal para ejercer una profesión en territorio nacional. Por eso cuando alguien se dice, ostenta como licenciado en Derecho y no tiene título ni cédula profesional, está usurpando la profesión de licenciado en Derecho. Por eso nosotros no únicamente no debemos atribuirnos una profesión que no tenemos,
diciendo, por ejemplo, que soy licenciado en Derecho cuando no soy licenciado en Derecho porque no tengo título ni cédula, sino que además debemos cuidar que nadie nos diga licenciado en Derecho, ¿sí? Si yo voy a dar una plática, una conferencia en alguna institución, yo debo de cuidar que ese reconocimiento me lo den con el título o grado respecto del cual tengo título y cédula profesional. Malamente podría yo aceptar, siendo yo licenciado en Derecho con título y cédula, que alguien me extienda un reconocimiento diciendo maestro Alejandro Ponce Rivera o doctor Alejandro Ponce Rivera, cuando yo no tengo título ni cédula profesional ni de maestro ni de doctor. ¿Sí está claro? Porque al yo aceptar ese reconocimiento, estoy aceptando que tengo ese grado académico y eso me hace responsable también de atribuirme una profesión que no tengo. Por eso, cuando a mí me han querido dar un reconocimiento en donde me califican como maestro o doctor, yo rechazo ese reconocimiento y solicito y exijo que se me dé ese reconocimiento únicamente en mi calidad de licenciado en Derecho, porque tengo título y cédula profesional de licenciado en Derecho. El artículo 5 de esta ley dice que para el ejercicio de una o varias especialidades se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente, primero, haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta ley, y segundo, comprobar en forma idónea haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate. Esto es, para que yo me ostente como maestro o como doctor, primero tengo que tener una licenciatura, una profesión, y después tengo que demostrar que tengo el título de maestro o de doctor. Solamente con esos requisitos puedo obtener autorización de la Dirección General de Profesiones para ejercer la licenciatura, la maestría o el doctorado. El artículo 6 nos dice que en caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la presente ley será interpretada en favor de esta última. Por encima de los intereses del profesionista están los intereses de la sociedad. Con mayor razón, por encima de los intereses del usurpador de una profesión, por encima están los intereses de la sociedad. No podemos permitir que los usurpadores de profesiones quieran estar por encima de la sociedad cuando legalmente se establece que incluso los intereses de los profesionistas están por debajo de los intereses de la sociedad, por lo que con mayor razón los supuestos e inexistentes derechos de los usurpadores de profesiones, con mayor razón, están totalmente en el suelo, por debajo de los intereses de la sociedad. El artículo 7 de esta ley señala con toda claridad que las disposiciones de esta ley regirán en la Ciudad de México en asuntos del orden común y en toda la República en asuntos del orden federal. El artículo 23, fracción 1 y fracción 4 de la ley señala que son facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones, primero, registrar los títulos de profesionistas a que se refiere esta ley. Y la fracción 4, expedir al interesado la cédula personal correspondiente con efectos de patente para el ejercicio profesional y para su identidad
en todas sus actividades profesionales. El título no nos permite ejercer una profesión. Lo que nos permite ejercer una profesión es la cédula con efectos de patente para el ejercicio profesional. Y esa cédula profesional la debemos utilizar para identificarnos en todas nuestras actividades profesionales. Muy bien. Artículo 24. Se entiende por ejercicio profesional para los efectos de esta ley la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se trate de simple consulta o la simple ostentación del carácter del profesionista por medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro modo. ¿Sí está claro? Entonces, se supone que una persona ejerce una profesión y lo puede hacer gratuitamente, sin cobrar. Pero aún gratuitamente está usurpando una profesión en perjuicio de toda la sociedad y eso no se debe permitir. Por ejemplo, a una persona la invitan a un programa de televisión y pongamos que no cobra, pero sin ser médico se pone a hablar de cuestiones médicas, a diagnosticar, a decir cómo se deben tratar las enfermedades. Aunque sea gratuita su intervención y no cobre, está usurpando la profesión de médico. Una persona que no tiene título de licenciado en Derecho se pone a hablar de cuestiones fiscales, de la inconstitucionalidad de ciertas leyes, dando asesorías sobre cómo se pueden manejar los asuntos, etcétera, jurídicos, etcétera, etcétera. Y no tiene título de licenciado en Derecho, ¿verdad? Aunque no cobre, está usurpando la profesión de licenciado en Derecho, porque claramente se dice en el artículo 24 de la ley que se entiende por ejercicio profesional para los efectos de esta ley la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. Por ejemplo, en el juicio que tenemos, que promovió en mi contra Guadalupe Vivar Álvarez, en la prueba confesional que él rindió, en donde contestó en donde absolvió las posiciones que yo le formulé, él reconoció que de 2013 a 2017, a 2020 incluso, había escrito artículos jurídicos que los había publicado incluso en su cuenta personal de Facebook, que había promocionado cursos y videoconferencias atribuyéndose él la profesión de licenciado en Derecho, que dio entrevistas hablando de cuestiones jurídicas, era titular de programas en donde se abordaban cuestiones jurídicas, ostentándose en todos los casos como licenciado en Derecho, y reconoce todo eso en la audiencia en donde él rindió la prueba confesional. Y dice que lo hizo no como licenciado en Derecho, sino como simple ciudadano. O sea, un ciudadano usurpando la profesión de licenciado en Derecho porque se está ostentando como licenciado en Derecho, porque se está atribuyendo la profesión de licenciado en Derecho. El artículo 24 que estamos analizando dice que se entiende por ejercicio profesional para los efectos de esta ley la realización habitual a título oneroso y gratuito de todo acto o la prestación de cualquier servicio propio de cada profesión. Y luego dice, aunque solo se trate de la ostentación del carácter de profesionista, ¿verdad? Y esto no es hablar de la vida privada de Guadalupe Vivar Álvarez, es hablar de su vida pública, es hablar de su
vida disque profesional, ¿verdad? Y además esas declaraciones forman parte de mi vida, porque esas declaraciones las elaboró, las dio en un juicio promovido en mi contra, a través del cual quiere arrancarme con mentiras una indemnización de 3,5 millones. Y no olvidemos que el artículo 6º de esta ley claramente señala que en caso de conflicto entre los intereses individuales de los profesionistas y los de la sociedad, la ley será interpretada siempre a favor de la sociedad. En el caso concreto, si Guadalupe siente que se le vulneran sus derechos porque estoy haciendo públicas unas declaraciones en donde él reconoce que se ostentó como licenciado en Derecho y que realizó actos propios de la profesión de licenciado en Derecho al escribir y publicar artículos jurídicos, al promocionar cursos y videoconferencias en materia jurídica, al impartir cursos y conferencias en materia jurídica, al dar entrevistas en programas en materia jurídica y al ser titular de programas en donde se abordaban cuestiones jurídicas, en todos esos casos ostentándose como licenciado en Derecho y todavía más subiendo esa promoción a su cuenta personal de Facebook, ¿verdad? Le recuerdo a Guadalupe Vivar Álvarez que por encima de sus intereses y derechos están los derechos de la sociedad, que tiene todo el derecho de conocer a quienes usurpan una profesión ostentándose como profesionistas sin tener título o cédula profesional. Y yo no estoy diciendo falsedades, y si Guadalupe considera que estoy diciendo falsedades, le reconozco y le respeto el derecho de réplica que contempla a su favor el primer párrafo, parte final del artículo 6º constitucional. Y por cierto, nuestro próximo video será un curso gratuito breve sobre el derecho de réplica consagrado en el primer párrafo del artículo 6º constitucional. Información que debiéramos conocer todos nosotros, el derecho de réplica, porque de cada uno de nosotros pueden hablar con falsedades, ¿verdad? Y tenemos que saber con toda claridad qué es el derecho de réplica, cuándo se puede ejercer y para qué se puede ejercer. ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, basta y sobra con que una persona se ostente como profesionista para que esté ejerciendo esa profesión, y esa ostentación puede ser a través de simples tarjetas de presentación, de anuncios, de placas, de insignias o, dice la ley, de cualquier modo, siempre que alguien se ostente de cualquier modo como profesionista y no tenga título y cédula profesional, está ejerciendo indebidamente esa profesión, como lo vamos a ver a continuación. No es un chiste, no es una gracia que yo irresponsablemente, deshonestamente, para engañar a la sociedad, me ostente con grados que no tengo. Soy el doctor Alejandro Ponce Rivera, soy el maestro Alejandro Ponce Rivera, ¿verdad? Que seguramente lo haría yo para engañar a los demás, para embaucar a los demás, para quitarles su dinero y para enriquecerme ilícitamente, para venderles productos ilícitos, para venderles esquemas agresivos de evasión fiscal y que la gente me los compre pensando que yo soy todo un maestro, todo un doctor en Derecho. ¿Sí está claro? El que usurpa profesiones no lo hace inocentemente, lo hace porque quiere abusar de la sociedad, engañarla y a cambio de ese engaño obtener riquezas evidentemente mal habidas. Bien, el artículo 25 nos dice que para ejercer en la Ciudad de México y en toda la República en asuntos del orden federal, para ejercer en la Ciudad de México cualquiera de las profesiones a que se refieren los artículos 2 y 3 se requiere, primero, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles. Segundo, poseer título legalmente expedido y debidamente registrado en la Dirección General de Profesiones. Y tercero, obtener de la Dirección General de Profesiones
patente de ejercicio precisamente a través de la expedición de nuestra cédula profesional. Artículo 29. Las personas que sin tener título profesional legalmente expedido actúen habitualmente como profesionistas incurrirán en las sanciones que establece esta ley. Por ejemplo, Guadalupe Vivar Álvarez, que desde el 2013 hasta el 2019, ¿verdad? Sin tener título profesional legalmente expedido, actuó habitualmente como licenciado en Derecho, ¿verdad? Porque su título lo obtuvo hasta el 11 de abril de 2019. Pues de 2013 hasta el 11 de abril de 2019 usurpó esta profesión de licenciado en Derecho, y ante los juzgados están todas las evidencias al respecto. ¿Sí está claro? Y esos documentos exhibidos no son datos personales de Guadalupe ni forman parte de su vida privada, porque forman parte de su vida pública, de su vida profesional, y son actos a través de los cuales engañó a toda la sociedad. ¿Sí está claro? Artículo 42. En relación al anuncio o la publicidad que un profesionista haga de sus actividades, este artículo 42 exige que, en todo caso, el profesionista deberá expresar la institución docente donde hubiere obtenido su título. Por eso nosotros, en todos nuestros videos, yo me presento siempre como Alejandro Ponce Rivera, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, porque de esa institución docente obtuve precisamente mi título de licenciado en Derecho. Artículo 62. El hecho de que alguna persona se atribuya el carácter de profesionista sin tener título legal o ejerza actos propios de la profesión, se castigará con la sanción que establece el artículo 250 del Código Penal vigente. Aquí claramente se señala que la persona que se atribuye el carácter de profesionista o que ejerza actos propios de una profesión sin tener título profesional será castigado con la sanción que establece el artículo 250 del Código Penal Federal para el delito de usurpación de profesiones. Y luego el artículo 63 nos dice que al que ofrezca públicamente sus servicios como profesionista, sin serlo, se le castigará con la misma sanción que establece el artículo anterior, esto es, se le castigará con la misma sanción prevista en el artículo 250 del Código Penal. Muy bien, y luego, estimados amigos, el meollo de este tema. Este título se llama La usurpación de profesiones es un delito que puede ser denunciado por cualquier persona, no únicamente por la víctima, y el artículo 73 de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y en todo el país en asuntos del orden federal, claramente señala el artículo 73 que se concede acción popular para denunciar a quien, sin título o autorización legalmente expedidos, ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio, por encima de los intereses de los profesionistas y con mayor razón por encima de los inexistentes derechos de los que usurpan una profesión, ¿verdad? Están por encima los derechos de la sociedad, y por eso se concede acción popular a cualquier persona, a todas las personas, para denunciar a quien sin título o autorización legalmente expedidos ejerza alguna de las profesiones que requieran título y cédula para su ejercicio. Así es que, estimado amigo, compatriota,
Si tú conoces a personas que se atribuyen profesiones que no tienen, que realizan actos propios de una profesión que no tienen, simplemente dar clases de derecho en una facultad de derecho cuando no tiene título de licenciado en derecho ni cédula, dar pláticas de medicina en programas o en cursos o en entrevistas cuando no tiene título de médico, ¿verdad? Denunciémoslos porque están causando un grave daño a la sociedad mexicana. Estamos inundados por gente deshonesta, ignorante, que usurpa profesiones y que vende engaños, que vende mentiras y que se enriquece abusando de la gente a la que engaña. Si está claro, debemos mejorar nuestra sociedad y eso no le corresponde únicamente a las autoridades, nos corresponde a todos. Denunciemos a esos bandidos que usurpan profesiones y para usurpar una profesión basta y sobra con que yo me atribuya una profesión que no tengo para estar cometiendo el delito, y aunque sea con simples tarjetas, con anuncios, dice la ley, de cualquier modo se ostente como licenciado en un video, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a hablar ahora de unas cuantas disposiciones del reglamento, de la ley reglamentaria, del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Este reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 1 de octubre de 1945 y entró en vigor ese mismo día. El artículo 1 de estos reglamentos nos dice que las disposiciones de la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional regirán, primero, en el Distrito Federal en asuntos del fuero común y 2, en toda la República en los asuntos del orden federal. El artículo 11 del reglamento nos dice que los títulos profesionales o grados académicos como maestro o doctor, para que puedan ser registrados por la Dirección General de Profesiones, deben ser recibidos en forma electrónica conforme al estándar que la Dirección General de Profesiones publique en el Diario Oficial de la Federación. El artículo 25 del reglamento nos dice que el archivo del registro será público y el director de profesiones está obligado a expedir certificaciones de las constancias del mismo cuando así se le solicite por escrito. ¿Sí está claro? Yo puedo pedir al director general de profesiones que me expida una constancia sobre si fulano de tal tiene cédula profesional de doctor, si tiene cédula profesional de maestro o si tiene cédula profesional de contador, y el director general de profesiones debe expedirme porque está obligado a ello por la ley. Y el registro nacional de profesionistas es un registro público. En el registro nacional de profesionistas, al ser público, toda la información es del dominio público, todos tenemos derecho a acceder a esa información. Cuando yo me refiero y hablo de un dato que yo obtuve del Registro Nacional de Profesionistas, diciendo, por ejemplo, que Maritza Noriega López y Pedro Lozano Jiménez no tienen cédula profesional de doctores en Derecho, no estoy mencionando datos personales de ellos, ni estoy hablando de su vida privada. Estoy hablando de datos que son públicos, que están en el Registro Nacional de Profesionistas, que los datos de este registro son totalmente públicos y precisamente son públicos para defender a la sociedad
de esos bandidos que usurpan profesiones. ¿Sí está claro? Entonces no se habla de datos personales ni de vida privada cuando públicamente denunciamos que fulano de tal está usurpando una profesión porque no tiene ni título ni cédula profesional que lo autoricen a ejercer esa profesión. Y luego nos dice en el artículo 26, el registro surtirá sus efectos a partir de la fecha en que se realice la inscripción correspondiente. ¿Sí está claro? El título profesional surte efectos a partir de que se inscribe en la Dirección General de Profesiones. Si el título es de 1999 y se registra en 2024, surte efectos a partir del 2024. Y desde luego, la cédula profesional te autoriza a ejercer una profesión a partir de que se expide. Así tengas título de hace 10 años, mientras no tengas cédula profesional, tú estás impedido para ejercer esa profesión porque no tienes la cédula, la patente, la licencia que te autoriza a ejercer esa profesión en territorio nacional. El artículo 32 nos dice, una vez realizada la inscripción de un título profesional o de un grado académico, se entregará por medios electrónicos la cédula profesional electrónica correspondiente al solicitante con efectos de patente para su ejercicio profesional. Y recordemos que el ejercicio profesional incluye el ostentarse con una profesión o un grado académico. O sea que quienes no tienen cédula profesional de doctor no pueden ostentarse públicamente como doctores porque están ejerciendo una profesión que no tienen porque no tienen cédula de doctor. Los que no tienen cédula profesional de maestros no pueden ostentarse como maestros ni atribuirse el grado de maestros porque si así lo hacen están usurpando la profesión ya que no tienen la cédula, la patente que los autoriza a ostentarse como maestros. Recordando que el artículo 24 de la ley claramente señala que se ejerce la profesión con el simple hecho de ostentarse con esa profesión. ¿Sí está claro? Entonces nada de que yo soy el maestro fulano de tal o el doctor. Si no tengo título, pero sobre todo, si no tengo cédula, que es la patente que me autoriza a ostentarme como maestro, como doctor, estoy usurpando esa profesión. No porque lo diga yo, porque así lo dice la ley. Porque precisamente para proteger a la sociedad no basta que tengas título. Se requiere que tengas cédula para que todo mundo podamos checar en el Registro Nacional de Profesionistas si efectivamente tienes cédula profesional o no, que es exactamente la que te autoriza a ejercer una profesión. No debemos permitir que la sociedad sea rehén, que la sociedad esté a merced de quienes usurpan una profesión, porque la ley no señala eso. La ley protege a la sociedad de esos charlatanes, de esos mentirosos, de esos mitómanos que sin tener una profesión avalada con título y cédula engañan a la sociedad ostentándose abiertamente como licenciados, maestros o doctores. Tenemos desde 2017 denuncié penalmente a varios integrantes de MRCI que falsamente se atribuían profesiones y grados que no tienen en un evento supuestamente internacional en materia fiscal. Estamos en 2024, han transcurrido 7 años y estos deshonestos todos los días siguen ostentándose con grados que no tienen, ¿verdad? Vamos a analizar, bueno, primero estamos contestando las demandas, la demanda interesante
José Antonio Pérez Ramos, que durante años usurpó el grado de doctor, que recién obtuvo su cédula hasta 2023, pero él se ostentó como doctor desde hace muchísimos años, desde el 2010, ¿verdad? Cuando estamos contestando su demanda, en donde pretende que yo le pague una indemnización de 20 millones de pesos, y vamos a demostrar plenamente en nuestra contestación de demanda la pobre calidad moral y humana que tiene este sujeto. Y no estoy diciendo mentiras, lo que yo digo lo voy a demostrar. ¿Sí está claro? No estoy difamando. Difamando es decir falsedades. Cuando uno habla con la verdad, no difama. Cuando uno habla con la verdad, describe la realidad. Y tenemos pruebas para demostrar cuál es la realidad, la triste realidad de José Antonio Pérez Ramos. Bien, estimados amigos, recuerden ustedes que cuando tengan tratos con un profesionista, médico, arquitecto, ingeniero, abogado, veterinario, el que sea, ustedes pueden meterse al Registro Nacional de Profesionistas para checar qué títulos tienen, tienen licenciatura, maestría, doctorado. Algo muy importante, ¿desde cuándo tienen esa cédula profesional, verdad? Para que no sean víctimas de farsantes, deshonestos, que traicionando a la sociedad usurpan una profesión y que engañan a la sociedad precisamente para abusar de la sociedad y enriquecerse ilícitamente a costa de la sociedad. Bien, estimados amigos, pues espero que este video haya resultado de su interés, que los haya leccionado. No importa a qué te dediques, tú puedes necesitar de un médico, de un abogado, de un doctor, de un veterinario, de un arquitecto, etc. Y puedes ser víctima de una persona deshonesta que está usurpando una profesión. ¿Cómo puedes evitarlo? Checa el Registro Nacional de Profesionistas, y si encuentras a una persona que está usurpando una profesión que no tiene autorización para ejercerla, denúncialo. Solo así vamos a cambiar a este país. Por otro lado, estimados amigos, quiero comentarles que el delito de usurpación de profesiones no es un delito que se persigue por querella a petición de parte ofendida, sino que el delito de usurpación de profesiones es un delito que se persigue por denuncia que puede ser presentada por cualquier persona. No se requiere que la denuncia necesariamente la haga la víctima, sino que el delito puede ser denunciado por cualquier persona. Precisamente el primer párrafo del artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala con toda claridad que toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público. Por otro lado, también se hace notar que el delito de usurpación de profesiones no es un delito de resultado, como por ejemplo si lo es el delito de defraudación fiscal. El artículo 108 del Código Penal del Código Fiscal de la Federación dispone que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores de la autoridad omite total o parcialmente el pago de un impuesto u obtiene un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. El delito de defraudación fiscal, como lo acabamos de ver, requiere para que se cometa de una conducta, pero además requiere de un resultado. ¿Cuál es la conducta que debe llevar a cabo una persona para que cometa este delito? Bueno, pues que engaña a la autoridad
o que se aproveche de errores de la autoridad. Esa es la conducta. Engañar a la autoridad o aprovecharse de errores de la autoridad fiscal. ¿Y cuál es el resultado que debe producirse? Bueno, que como consecuencia de ese engaño o de ese aprovechamiento del error de la autoridad, se omita total o parcialmente el pago de las contribuciones. Ese es un resultado. O que se obtenga un beneficio con perjuicio del fisco federal. ¿Sí está claro? Aquí vemos una conducta y un resultado. En el caso concreto del delito de usurpación de profesiones, no se requiere que se produzca un resultado. Basta y sobra con que se realice la conducta establecida en la ley para que se cometa el delito. De ahí que no sea necesario que alguna víctima que resintió algún daño sea la única que puede presentar la denuncia por usurpación de profesiones. Vamos a ver qué conductas son las que configuran la probable comisión del delito de usurpación de profesiones. El artículo 250 del Código Penal Federal señala con toda claridad que el delito de usurpación de profesiones se comete a través de 5 conductas. 5 conductas que son totalmente independientes entre sí. Esto es, para cometer el delito de usurpación de profesiones no es necesario que el sujeto activo del delito simultáneamente cometa las 5 conductas que están perfectamente especificadas en los incisos de la al E de la fracción 2 del artículo 250. En tanto que basta y sobra que cualquier persona cometa alguna de las 5 conductas, una sola de las 5 conductas, para que pueda atribuírsele la comisión del delito de usurpación de profesiones. Vamos a ver esas 5 conductas a continuación, que son totalmente independientes y basta con una sola de ellas para que legalmente pueda atribuírsele a la persona la presunta comisión del delito de usurpación de profesiones. El primer párrafo del artículo 250 del Código Penal Federal señala que se sancionará con prisión de 1 a 6 años y multa de 100 a 300 días. ¿A quién? Fracción 2. Al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión, la autorización para ejercer alguna profesión estriba o se encuentra siempre en la cédula profesional. Entonces, al que sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos legalmente capacitados para ello, ¿verdad? Se le sancionará si a la persona que, inciso A, se atribuya el carácter de profesionista. Basta y sobra con que una persona se atribuya el carácter de profesionista, basta y sobra, sin tener título ni cédula profesional que autorice el ejercicio de esa profesión, para que la persona realice la conducta descrita en el inciso A, constitutiva del delito de usurpación de profesiones. Otra conducta diferente. También comete este delito quien realice actos propios de una actividad profesional. Aquí la persona no dice que es licenciada en Derecho, no. Esta persona realiza en la práctica, realiza actos propios de la profesión de licenciado en Derecho sin tener título ni cédula profesional que lo acrediten legalmente como licenciado en Derecho. Esta persona da consultas jurídicas, asesoría jurídica, imparte clases de Derecho en una universidad,
da cursos y conferencias sobre temas jurídicos, escribe artículos o escribe libros sobre temas jurídicos, tiene programas en los que habla de cuestiones jurídicas, es entrevistado para hablar de tópicos jurídicos, ¿verdad? Presenta demandas, litiga, etcétera, etcétera. Cualquiera de estas actividades que son actos propios de la profesión de licenciado en Derecho, por ejemplo, serían configurativos del delito de usurpación de profesiones, en la vertiente de al que sin tener título profesional realice actos propios de una actividad profesional. Otra conducta totalmente diferente que puede por sí sola constituir la presunta comisión del delito de usurpación de profesiones es la consistente en que alguien ofrezca públicamente sus servicios como profesionista sin que tenga título o cédula profesional de esa profesión, ¿verdad? Aquí no necesariamente tiene que llevar a cabo actos propios de una actividad profesional, tampoco es necesario que se atribuya el carácter de profesionista, basta y sobra que ofrezca públicamente sus servicios como profesionista para que cometa este delito. En cuarto lugar, use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. Aquí utiliza títulos o cédulas falsas que no le autorizan a ejercer una profesión concreta y específica, o, por ejemplo, yo que tengo título y cédula profesional de licenciado, me pongo a dar consultas médicas, a opinar sobre cuestiones médicas, ¿verdad? Ahí estoy utilizando un título, ¿verdad?, para ejercer una actividad profesional que no me corresponde, porque yo soy abogado, yo no tengo por qué andar realizando actos propios de un médico, opinando sobre cuestiones médicas, hablando sobre enfermedades, sobre el tratamiento de enfermedades, sobre la cura de enfermedades, porque mi título y mi cédula profesional no me autorizan para hablar de medicina o para ejercer o llevar a cabo actos propios de la profesión de medicina. Y por último, a quien con objeto de lucrar, de ganar dinero, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines del ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional. Alguien que no tiene una profesión se une a profesionistas legalmente autorizados con fines de ejercicio profesional para lucrar, para obtener ganancias, o una persona que no tiene título profesional administre una asociación profesional, ¿verdad? Entonces, como vemos, son 5 conductas totalmente distintas entre sí, independientes, aisladas, y cada una de las cuales puede propiciar que la persona incurra en la presunta comisión del delito de usurpación de profesiones, ¿verdad? Esto es importante aclararlo porque los usurpadores manifiestan que yo no realicé actos propios de la profesión, ¿verdad? Yo únicamente me ostenté como profesionista. ¿Sí está claro? El delito se comete cuando se ostentan se atribuyen una profesión que no tienen, cuando realizan actos propios de una profesión que no tienen, cuando ofrecen públicamente sus servicios en una profesión que no tienen, y en las dos últimas que mencionamos, cuando se unen a una asociación de profesionistas con el ánimo de lucro o dirigen una asociación de profesionistas con ánimo de lucro, y también
usen un título o cédula para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ejercer esa profesión. Bien, estimados amigos, pues ya conocemos más acerca de este delito de usurpación de profesiones, que desafortunadamente parece ser que en la actualidad se ha generalizado su comisión, y en todas las áreas profesionales encontramos a personas deshonestas que usurpan profesiones, y estas personas deshonestas no únicamente engañan a la ciudadanía, no únicamente abusan de la sociedad, sino que además causan severos daños al realizar actos relacionados con una profesión de la cual no son expertos. Bien, estimados amigos, pues espero que este video les haya resultado interesante. Si es así, denle like por favor y compártalo en sus redes sociales con todos sus contactos, para que más mexicanos conozcamos esta importante información y no seamos víctimas de personas que, usurpando una profesión, nos causen no únicamente un daño económico, sino daños todavía más severos en los distintos aspectos de nuestra vida. Estimados amigos, sean muy felices. Nos vemos en el próximo video.